En esta ocasión vamos a presentarte el tema del arranque paro de un motor monofásico. ¿Cómo estás, Delfino, el día de hoy? Muy bien, Fabián. El día de hoy, como comentaste, vamos a ver el tema del arranque paro de un motor. Es un tema muy interesante, así que vamos a verlo el día de hoy. Exacto. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos saber cuando trabajamos en la industria o inclusive cuando no trabajamos en la industria es saber cómo es que un motor enciende. Porque los motores son el 95% de las máquinas eléctricas que existen en nuestros alrededores. Dentro de las industrias es muy importante, ya que al ser la mayor cantidad de equipos que existen, es también la mayor cantidad de equipos que fallan. Y muchas veces ya no sabemos cómo hacer que este equipo nuevamente vuelva a trabajar. Se detiene y ¿ahora qué hacemos? Eso es lo más importante. Afortunadamente, el día de hoy vamos a revisar cuáles son los dispositivos que intervienen en un arranque paro de un motor monofásico, que es el motor también más común, porque todos tenemos generalmente uno, aunque sea en nuestra casa, que es el motor que enciende para que suba el agua al tinaco y de esa manera tengamos el líquido vital. Un claro ejemplo es este motor era de una bombita, solamente que lo adaptamos para poder trabajar y hacer nuestras prácticas dentro de ello con este motorcito monofásico que era de una bombita. Exacto, y por eso nos quedamos sin agua en el estudio. Exactamente, así que pues... Muy bien, pues vamos a revisar ahora por qué es tan importante este arranque de tensión plena y qué otros tipos de arranque existen. Bueno, dentro de los tipos de arranque existen los tipos de arranque a tensión plena y a tensión reducida. El arranque a tensión plena es el más común que existe dentro de toda la industria, dentro de incluso de nuestras casas. Muchas veces el motorcito que trabaja es un arranque a tensión plena, así que es el más común que existe. Dentro de los a tensión plena, los más comunes son el arranque paro, que es el que vamos a revisar el día de hoy, y el arranque reversible, que ese lo podremos revisar en algún momento posterior. Perfecto. ¿Y qué otros tipos de arranque existen, por ejemplo, en las industrias? Ok, dentro de la industria existen los más comunes son los arranques a tensión reducida, ya que esos tipos de arranques son para motores de mayor capacidad. Este motorcito que vamos a trabajar el día de hoy es de medio caballo, es un motor muy pequeño, es medio HP, así que como en las industrias sabemos, tenemos motores de más de 1 HP, tenemos motores de 30 HP, de 50 HP y no podemos arrancarlos a tensión plena. El problema de esto es el consumo de corriente que consumen al arranque, así que por eso no se pueden hacer arranques a tensión plena. Se utilizan arranques a tensión reducida. Hay muchos tipos de arranque a tensión reducida. Por ejemplo, el Estrella Delta. Era un arranque muy común hasta hace tiempo. Muchos equipos los han venido dejando obsoletos, pero sin embargo todavía se siguen encontrando dentro de las industrias. Este tipo de arranque se utiliza por medio de puros contactores y un motor de 6 puntas. También lo podríamos revisar nuevamente posterior. Otro equipo es el por autotransformador. Un transformador que lo que hace es reducir la tensión para que el motor arranque con una tensión más baja. ¿Qué pasa cuando arrancamos un motor con una tensión más baja con una misma conexión? Lo que pasa es que la corriente de arranque se reduce. Claro, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. La mayor contra que tienen estos es de que al hacer un cambio con contactores, estos contactores al hacer el cambio hacen que nuevamente la corriente suba. Por eso también se han utilizado ya nuevos dispositivos que ya no son tan nuevos, ya realmente ya en las industrias son muy comunes, lo que es los soft starters o los arrancadores suaves y los inversores o los drives también son muy comunes ya en la industria, son los tipos de arranque a tensión reducida. Que de hecho es una de las cosas de las cuales vamos a estar hablando en el canal en los siguientes videos. Vamos a realizar prácticas con variadores de velocidad, con motores trifásicos. Vamos a revisar otro tipo de arranques para que podamos ver todos los diferentes tipos de arranques, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cómo podemos nosotros resolver algún problema de control que exista o también cuáles son las fallas más comunes en este tipo de arranques. En ese momento también es importante mencionar que cada uno de estos dispositivos, vamos a hablar un poco acerca de ellos. No sé si quieras comenzar. Claro que sí. Dentro de un arranque a tensión plena, como es el caso que vamos a ver el día de hoy, este tipo de arranque lo vamos a utilizar con un motor monofásico, pero también se puede utilizar en un motor trifásico. Es el más común dentro de la industria. Incluso al ser el más común es el que más fallas ocasiona y es el más, también cuando se entiende, es el más sencillo de identificar las fallas. Vamos a comenzar con cada uno de los elementos que son los que debe de contener el sistema, que es por ejemplo los interruptores. Los interruptores
Interruptor de control, en este caso va a ser el interruptor que nos va a servir para proteger el sistema de control, que es el que acabas de mostrar en este momento en pantalla. Así es, estos interruptores de control tienen un amperaje al cual va graduado, y de hecho yo le dije amperaje porque de repente también hay quien se ofende. Es que no se dice amperaje, se dice amperes. No, es que no se dice amperes, se dice amperaje. Bueno, en este caso estamos hablando de amperes, amperios o amperes, como le quieras decir, creo que nos entendemos. En este caso, este tipo de dispositivos sirven porque por si existiera un cortocircuito en nuestro control eléctrico, lo cual nos va a ayudar a proteger el sistema de control para que no exista un parpadeo como lo estamos viendo ahorita en nuestra luz de nuestro estudio. Muy bien, pues este dispositivo de control nos ayuda a proteger nuestro circuito de control por si llega a haber un cortocircuito o también una sobrecarga. También hay que tener en cuenta de que este dispositivo lo tenemos que tener en los sistemas de control, ya que en caso de querer revisar el sistema, recordemos que tenemos que trabajar generalmente sin energía para evitar un accidente dentro de planta y evitar que las personas se accidenten. Este dispositivo nos va a servir para aislar el sistema de la energía, siempre aplicando también los sistemas de bloqueo y etiquetado pertinentes en este sistema. El siguiente elemento dentro del sistema de arranque paro son los pulsadores, los botones pulsadores, también conocidos como push button. En este caso tenemos normalmente abiertos y normalmente cerrado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el normalmente cerrado es el que siempre nos va a servir como paro. Este sistema, este botón, al pulsarlo tiene un contacto normalmente cerrado y cuando lo pulsamos abre el sistema. Cuando lo abrimos podemos dejar fuera o desenergizar un sistema eléctrico. Lo vamos a ver posteriormente ya con el sistema. También el botón pulsador normalmente abierto es el que generalmente nos va a dar el arranque o el permisivo para que el sistema comience a trabajar. Este generalmente o comúnmente se encuentra conformado por un botón pulsador y un sistema o un contacto normalmente abierto. Esos sistemas o estos botones son los que nos van a dar el arranque y el paro del sistema. En sistemas más complejos ya requeriríamos más botones pulsadores abiertos o cerrados, dependiendo del sistema que se quiera hacer. También algunas veces se recomienda que se tenga un paro de emergencia. Así que son los botones que nos van a servir para arrancar y parar el sistema. Claro, en este caso la práctica que nosotros preparamos en este momento es una práctica muy sencilla, pero muy sustanciosa, en la cual vamos a aplicar todos estos elementos para que tú puedas ver cómo es que se cablea, cómo es que podemos utilizar este sistema de arranque paro y cómo puedes implementar uno tú mismo. Hablando del cableado, el cableado es un cableado muy sencillo y solamente se hizo para la práctica, porque muchas veces he visto que el cableado no es el adecuado, pero en este momento solamente es para práctica, es meramente práctico. Sí, desde luego hay muchas consideraciones que en la realidad se deben de tomar, como fijar los dispositivos. En este caso preparamos una práctica con la cual podamos aprender rápidamente y que a nosotros no nos lleva tanto tiempo, porque también tenemos que trabajar. Exactamente, imagínate que solamente nos dedicamos a hacer videos de YouTube. Sí, desde luego, esto es una parte de... Pues vamos a continuar. El siguiente elemento que quisiéramos mostrarles es el interruptor o el guardamotor, que nosotros llamamos también muchas veces en México. Este elemento nos sirve para que nosotros podamos proteger nuestros dispositivos de fuerza. El otro interruptor de control nos servía para proteger los dispositivos de control. Este protege los dispositivos de fuerza. ¿Cuál es la fuerza en un sistema eléctrico? La fuerza no es como la guerra de las galaxias. La fuerza, estamos hablando nosotros del sistema que tiene los 440 volts o también el voltaje superior del cual nosotros estamos hablando en este momento, y el control va a ser el que va a realizar la secuencia que va a operar, por ejemplo, el contactor para que nosotros podamos encender o apagar nuestro motor eléctrico. Esto funciona siempre así en los circuitos de potencia, como se le llama, los circuitos industriales. Sí, en este caso tenemos dividido la parte de control cableado con cable blanco y la parte de fuerza, la cual está cableada con cable negro, y va desde lo que es el guardamotor, como comentaste, hasta llegar al motor. Esa es la parte de fuerza. Hablando un poco más acerca de este guardamotor o de este interruptor, nosotros también podremos mencionar que hay diferentes valores para los cuales vamos a seleccionar según nuestro circuito. Vamos a, por ejemplo, seleccionar algún interruptor que sea de una cierta cantidad de amperes para que nosotros podamos tener la protección adecuada. En algún otro momento vamos a comentarles cómo se hace esta selección. Vamos a dedicar un video completo o más
al interruptor, al guardamotor, y vamos a ver cómo podemos nosotros seleccionar y cuál es la forma adecuada de graduar esta perilla, porque esta perilla se gradúa dependiendo también de nuestro circuito. Vamos a realizar pruebas de sobrecarga o también de cortocircuito, recordando que este elemento sirve para proteger por sobrecarga o cortocircuito. Es decir, si nosotros sobrecargamos nuestro motor, si le estamos pidiendo que haga un esfuerzo mayor al que él puede realizar, en lugar de quemarse, lo que debería pasar es que este guardamotor o este interruptor debe abrirse para que no permita el paso de la potencia del voltaje o de la corriente hacia el circuito y que no se nos vaya a quemar nuestro equipo, nuestro motor o nuestro guardamotor o los cables también puede ser. Es decir, protege todo nuestro sistema y para eso se selecciona. Vamos a ver que también tiene una prueba la cual se debe realizar cada cierto tiempo y un valor de cortocircuito al cual nosotros debemos también de considerarlo. Cuando hay un cortocircuito se va a disparar a ese valor. Vamos a hacer pruebas en algún momento para que identifiquemos cómo graduar en la parte de la perilla y cómo nosotros debemos seleccionar adecuadamente nuestro interruptor. En este caso es para fines demostrativos de cómo trabaja este tipo de equipos. El siguiente equipo que también tenemos en nuestra pequeña maqueta de nuestros dispositivos es el contactor. El contactor realmente lo que tiene es una serie de juego de contactos. A diferencia, muchas veces lo confundimos con lo que es un relevador de control. Pueden tener una forma muy similar, sin embargo la diferencia que consiste o la diferencia importante es la capacidad que tienen los contactos para abrir y cerrar un circuito eléctrico. En este caso, un contactor lo que tiene que tener es la capacidad de abrir el equipo con carga, porque recordemos que este es el que va a hacer la operación de nuestro motor. Tiene que tener la capacidad del contacto de no dañarse o de dañarse en la menor capacidad, en la menor cantidad, cuando abre y cierra el circuito eléctrico, ya que recordemos que la corriente siempre va a tratar de seguir fluyendo hasta que se rompe el arco eléctrico. Eso es muy importante, que el contactor tenga esa capacidad. ¿De qué se compone? Se compone de una serie de contactos los cuales están unidos a un núcleo. Ese núcleo está por dentro impulsado o accionado por una bobina, la cual esta bobina generalmente se recomienda que sea trabajada a bajas tensiones, 24 volts, ya sea de corriente alterna o de corriente directa, 110 volts. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces me he encontrado en empresas en las cuales manejan control hasta 440 volts. ¿Qué pasa con esto? Al ser un control a 440 volts, el usuario o el operador se encuentra expuesto a manejar niveles altos de tensión cuando hace operaciones. Así que por eso es muy importante que la bobina del contactor generalmente se maneje a bajas tensiones. Muy bien, pues vamos a ver ahora dónde se encuentran estos dispositivos. Nos faltó el relevador de sobrecarga. Ahorita lo vamos a revisar. El relevador de sobrecarga lo que hace es tiene dentro de él un par de elementos bimetálicos, son dos metales de diferente composición, los cuales reaccionan a la temperatura. ¿Cómo pasa esto? Cuando fluye más corriente a través del circuito eléctrico, la sobretemperatura se genera una sobretemperatura que va a ser generada por todo el circuito por la carga del motor. En este caso, cuando fluye la corriente, estos dos elementos, como son de corrientes o de temperaturas diferentes, lo que hacen es separarse y abren el circuito eléctrico. Generalmente solamente es la parte de control. Ahorita lo vamos a explicar cuando veamos lo que es la parte de explicación del sistema de control. Exacto, este dispositivo lo que hace es censar la, digamos, temperatura que está pasando a través de la corriente que está fluyendo hacia nuestro sistema. En ese momento, cuando detecta que hay una sobrecarga a través de la sobrecorriente por la temperatura que existe en nuestro sistema, lo que va a hacer es mandar una señal de apertura para que abra el contactor. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos ahora a ver una pequeña explicación de nuestra pequeña maqueta para que veamos cómo funciona este circuito de arranque-paro de un motor monofásico. Aquí comenzamos con nuestro sistema de control. Primero que nada tenemos el interruptor de control. Este interruptor de control se encuentra alimentado por 127 volts, el cual a su vez, por medio de este conductor que tenemos en este punto, está directamente en serie con el botón de paro. Este botón de paro, como ya lo habíamos comentado, es un botón el cual tiene un contacto normalmente cerrado. Este es el que nos va a abrir el circuito eléctrico. Después de ese tenemos en serie un botón de arranque.
Generalmente el botón de paro se distingue porque es un color rojo y el botón de arranque se distingue porque es un color verde. Generalmente van a ser los colores más comunes que existen dentro del sistema. Después de eso, en un sistema de control, el botón de arranque se encuentra en serie con lo que es la bobina del contactor, y la salida de la bobina del contactor tiene que salir, dependiendo del sistema en el cual nos encontremos, ya sea un sistema americano o un sistema europeo. Primero que nada va a pasar por el control, lo que es la parte del relevador de bimetálico, y ya de esto tomaría la alimentación para que se cierre el circuito. Con esto tendríamos la forma de que arrancara el sistema eléctrico. Pues solamente estamos viendo la parte de lo que es el control. Como observamos, tenemos una protección que es la parte de sobrecarga, que es lo que es la parte del interruptor, y también tenemos lo que es la protección por sobrecarga, que es lo que es la parte del relevador de sobrecarga. Así que tenemos dos tipos de protecciones en lo que es el sistema de control. Muy bien, pues haciendo una remembranza, lo único que tenemos ahí es un interruptor de control. Luego tenemos los botones de paro, arranque. Tenemos también nuestro interruptor de potencia, el contactor, el relevador bimetálico de protección de sobrecarga, y tenemos nuestro motor eléctrico. De esa manera vamos ahora a encenderlo para ver que sí trabaje, porque realmente no sabemos si trabaja, no lo hemos encendido. Espero que sí trabaje. Incluso por aquí podemos ver que el motorcito debería de girar. Tenemos un pequeño collarín, el cual debe de observarse que está girando. Si no, lo que voy a hacer es girarlo con la mano para que creamos que sí está trabajando. Exacto. Así que esperemos que funcione. Como tenemos que ver, primeramente para accionarlo, primero que nada tenemos que ver que tenemos que alimentar el circuito de control y el circuito de fuerza. Si no, no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, primero que nada accionamos el circuito de control y accionamos el circuito de fuerza. ¿Qué tendríamos que hacer? Verificar que arranque nuestro sistema de arranque paro. Presionamos el de paro, no va a pasar nada, estamos de acuerdo. Lo que va a hacer que arranque nuestro sistema es el botón de arranque. Vamos a ver. En este caso, tenemos que el motor está trabajando. Sería importante tal vez revisar cuál es el voltaje en cada uno de los dispositivos. Sí. Es importante ver lo que mencionaba nuestro compañero Delfino, quien decía que en muchos lugares se toma el voltaje de alimentación de la fuerza en el voltaje de alimentación del control. Cabe señalar que nosotros lo hicimos para fines prácticos, porque en esta oficina donde se encuentra nuestra sala de grabación no tenemos 440 volts, y además este es un motor que se alimenta con 110 volts. Eso es muy importante apreciarlo, porque como es un motor que se alimenta a 110 volts, no necesitamos nosotros una alimentación independiente para nuestro control. Pero en realidad, si nosotros estuviéramos hablando de voltajes superiores, de por ejemplo 440, no podemos tomar una fase o una línea para alimentar nuestro sistema de control. Tiene que ser un sistema independiente que generalmente se encuentra a 110 volts o también a lo que son tal vez 24 volts. Exactamente como lo acabas de comentar. Aquí tomamos, para este caso práctico, solamente tomamos la alimentación directamente de los 127 volts, ya que nuestro motorcito, como sabemos, al ser un motor monofásico, trabaja a 127 volts. Es el voltaje el cual está trabajando nuestro motor. Es el voltaje de alimentación que también tenemos y el voltaje que está llegando directamente a nuestra bobina. En las industrias generalmente se utiliza el voltaje de 110 volts, más sin embargo en las casas, habitación o residenciales se utiliza por lo general, al menos en México, 127 volts, que más o menos cambia más o menos 50 volts según instalación de Comisión Federal de Electricidad. En la casa de un servidor ha estado variando inclusive por 50, 30, 40 volts según lo que me he percatado en los últimos días. Más sin embargo debería ser 127 volts más menos 10% en realidad. Muy bien, exactamente. Así que tenemos que tener consideración de qué nivel de tensión estamos trabajando en nuestro sistema de control para evitar un accidente, como ya lo había comentado. En este caso son 127 volts, por lo cual observamos que nuestro motor sigue trabajando. Las consideraciones que tenemos que tomar siempre en este tipo de sistemas es que, por ejemplo, puede haber una falla de sobrecarga. En este caso nuestro relevador bimetálico se activaría y en este caso debería de detenerse nuestro motor. Y ahí se detuvo.
En este caso podremos nosotros ver que nuestro sistema de protección está activado adecuadamente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros de cierta manera, sin utilizar el arranque paro, nuestro sistema de control, nosotros forzáramos con el botón que tiene el contactor? ¿Debería arrancar? Sí, en este caso necesitaremos primero que nada activar nuevamente el bimetálico, porque si no, no va a funcionar. Si lo quieren, lo observamos nuevamente, que al forzar el contactor va a funcionar, porque realmente no está pasando directamente por el bimetálico. Este solamente está activando la parte de control. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros activamos nuestro sistema de relevador de protección y aún así forzamos el contactor? Ok, va a pasar lo mismo. Pasa lo mismo, porque realmente el relevador de sobrecarga lo que hace es mandar la señal al contactor para que abra o cierre, más sin embargo si lo forzamos pues va a estar activado. Exactamente, aquí la diferencia solamente cuando activamos el bimetálico es que no hay un sistema de retención, por lo cual solamente va a activarse cuando yo lo mantenga. Pero cuando está el bimetálico, el sistema de retención va a funcionar. Al activarse la bobina, que tenemos estos dos conductores aquí, están conectados a un contacto auxiliar. Al activarse la bobina, se activa nuevamente el motor. Paro normal, solamente su botón, al cortar, lo que hace es cortar el suministro directamente de la bobina y detiene al motor directamente. Muy bien, pues en la parte de la edición te vamos a colocar aquí una imagen de lo que es el circuito de control que hemos utilizado, porque en uno de los videos también vemos mucho los comentarios y tomamos muy en cuenta todo lo que nos dices. Y de hecho uno de los comentarios fue que colocáramos generalmente los diagramas que utilizamos para armar nuestras maquetas o nuestros dispositivos de prueba. En este caso te vamos a colocar lo que es el diagrama de control arranque paro de un motor monofásico, que para un motor trifásico, ¿qué cambiaría, Delfino? En este caso, este arranque, este sistema, este dispositivo de arranque sería el mismo, solamente lo que tendríamos que tener es una alimentación trifásica y un motor trifásico. El sistema de control sería el mismo, solamente tenemos que tener la consideración de cómo vamos a alimentar nuestro sistema de control, ya que si lo alimentamos con 440, no podemos alimentar nuestro sistema de control con 440, ya que el riesgo sería muy muy grande. Exacto, lo que estamos viendo también aquí en nuestro sistema es que nosotros utilizamos lo que teníamos por ahí en nuestras maquetas que de repente usamos en los cursos, es decir, agarramos lo primero que encontramos, y una de las cosas que estoy viendo es que utilizamos un contactor trifásico, ¿verdad? Exactamente. Nuestro contactor en este caso es un contactor trifásico, igual que nuestro guardamotor. Perfecto. En este caso, la diferencia sería que nosotros estaríamos en un sistema trifásico teniendo las tres fases, no nada más una como tenemos nosotros en nuestro sistema, y también tendríamos un interruptor trifásico, que en este caso nuestro interruptor también puede servir para trabajar en forma con un motor trifásico, ¿es correcto? Exactamente. Y hay que tener hay que tener en cuenta el tipo de conexión del motor, ya que en este caso sería la tensión que le aplicáramos al motor, ya sea 220 o 440 o 480, dependiendo del sistema que tengan en su industria. Y la conexión del motor que nosotros vayamos a utilizar para conectarlo al voltaje adecuado. Una cosa muy importante también a considerar es que nuestro sistema de control, ese sí es casi el mismo para un sistema trifásico que para un sistema monofásico. El sistema de control básicamente no cambia, salvo otros dispositivos que se le añaden para tener una mayor seguridad. Exactamente, sería la única diferencia. Muy bien, pues no sé si hay algo más. Solamente recapitulando, recordemos que para que el sistema de arranque paro funcione, ya lo vamos a ver en el diagrama que les vamos a proporcionar, pero tenemos que recordar que en este caso lo único que puede llegar a variar es que no se coloque la retención. Este sistema de retención, ¿qué pasaría si lo quitáramos? Solamente para hacer un fin práctico, si quitamos el sistema de retención, voy a salir un poquito de cámara, una disculpa. Que ahí no se deja. No se deja. Bueno, ese cable quiere vivir ahí. Exacto, quiere vivir para toda la eternidad. Vamos a quitarlo de este lado, porque es más complicado del otro lado. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien, ahí lo voy a colocar. ¿Y qué pasaría en ese caso? Lo más común es que solamente arranque
cuando yo presiono. No tiene un sistema de retención. Y esa sería una bonita manera, si le seguimos nosotros proporcionando energía, de quemar un motor. Exactamente, porque son muchos arranques los que estamos haciendo en este momento. Recordando que cada vez que arrancamos un motor se exige una corriente para que podamos nosotros arrancar ese motor. Se necesita, para romper la inercia de un motor, dependiendo del tamaño de la flecha, cada vez una corriente más grande, sobre todo si ese motor se encuentra conectado a un sistema mecánico. Exactamente, así que hay que tener mucho cuidado para evitar que nos falte el sistema de retención, y es lo que va a hacer que el motor se mantenga trabajando. Exacto. Y otra cosa también que es importante mencionar es que en el caso que nuestro interruptor se abra, también es una forma en la cual se puede parar nuestro sistema. Exactamente. Cuando abre es cuando se tiene alguna falla de cortocircuito o de sobrecarga, la cual va a provocar que nuestro interruptor vea esa corriente excedente y también accione el paro. De esa manera, ya aunque nosotros presionáramos arranque paro, no va a ser posible, aunque forcemos nuestro contactor, no va a ser posible que nosotros podamos arrancar ese sistema, porque nuestro sistema se encuentra en un modo de disparo, de desenergización, el cual solamente se va a poder arrancar una vez que nosotros revisemos las causas por las cuales ha disparado ese interruptor. Exactamente. Muy bien, pues yo creo que eso ha sido todo. De mi parte también ha sido todo. Muchas gracias, Trafo Eléctrico. Recuerda que nos vemos en los próximos videos, donde vamos a estar hablando de motores y de muchas otras cosas en cuanto a electricidad.